Muy bien, vamos a ver ahora la parte de los antibióticos. La antibioticoterapia, como pueden ver ahí, ¿no es cierto? Debemos evaluar varios factores, ¿no? No solo la infección, sino factores en el huésped, es decir, en el paciente, ¿no? Entonces, un primer factor que debemos evaluar para la antibioticoterapia es la etiología de la infección. La etiología de la infección. Entonces, por ejemplo, tenemos un foco pulmonar. Hay que recordar quién es el agente más frecuente que causa neumonía, ¿no? Streptococcus pneumoniae, si es adquirida en la comunidad. Neumococo, Haemophilus, son los característicos que dan neumonía en la comunidad. Si es intrahospitalaria, ya pensaré en Pseudomonas, en Staphylococcus aureus, etcétera. Si es foco urinario, Escherichia coli, bacilos gram negativos, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, ¿no? Entonces hay que ver el origen, ¿no? Si es articular, ¿quién la causa más frecuente de artritis séptica, de osteomielitis? Staphylococcus aureus, ¿no? Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de artritis séptica u osteomielitis. Y así, si es una infección de piel, un impétigo, Streptococcus pyogenes, celulitis, erisipela, Streptococcus pyogenes. Entonces hay que reconocer el agente etiológico más frecuente, pero no basta con eso. Hay que también conocer otros factores, como por ejemplo el mecanismo de resistencia. Si me preguntaran cuál es el principal mecanismo de resistencia de las penicilinas, la producción de beta-lactamasas, enzimas que degradan o que en este caso destruyen a los beta-lactámicos, ¿no? Entonces las beta-lactamasas son el principal mecanismo de resistencia frente a las penicilinas, ¿no? Las beta-lactamasas son enzimas que van a inactivar, van a evitar que la penicilina actúe. Pero por ejemplo en la vancomicina, ¿cuál es el principal mecanismo de resistencia? Modificación del sitio activo. La vancomicina, como vamos a ver, utiliza dos residuos de alanina para poder tener su efecto antibacteriano contra el Staphylococcus aureus. Se utiliza residuos de alanina. Entonces lo que hace la bacteria, ¿qué es? Alterar ese residuo de alanina. Lo cambia por lactato, ¿no? La bacteria es muy inteligente porque en este caso cambia el sitio activo, en vez de alanina coloca un residuo de lactato, con lo cual la vancomicina ya no hace efecto, ¿no? Por eso actualmente tenemos Staphylococcus aureus no solo meticilina resistente, sino vancomicina resistente, ¿no? Que es un problema cada vez mayor, ¿no? El hecho de la resistencia por el uso indiscriminado de los antibióticos. Muy bien. Tercero, el patrón local de susceptibilidad. Entonces, cada centro hospitalario siempre hace un reporte de la sensibilidad, porque cada vez aparecen nuevas resistencias. Ruta y dosis ideal, ¿no es cierto? Si voy a utilizar para una osteomielitis vancomicina, utilizaré la vía endovenosa. Y hay que pasarlo lento. La vancomicina se pasa lento. Cuando combino ceftriaxona con un aminoglucósido, no hay que juntarlos, porque si yo lo junto en el mismo medio de dilución, se inactivan. Se tiene que pasar en vías diferentes la cefalosporina con aminoglucósido. O sea, hay que conocer esas cosas para conseguir el mayor efecto, ¿no? Si voy a dar para una colitis pseudomembranosa vancomicina, se da por vía oral, porque en la colitis pseudomembranosa quiero que la vancomicina actúe en el colon, no quiero que se absorba. Por eso ya no utilizo vancomicina parenteral, utiliza vancomicina por vía oral, ¿no? El sinergismo también, ¿no? Dos bactericidas al unirse potencian su efecto. El clásico ejemplo es lo que les he mencionado: beta-lactámico más aminoglucósido. Los dos son bactericidas y potencian su efecto, ¿no?
Luego tenemos efectos adversos potenciales, ¿no? Los primarios o secundarios. Pero los betalactámicos producen rash, anafilaxia, que es el más grave, ¿no? La penicilina, igual que las sulfas. La penicilina y las sulfas son los que producen más anafilaxia, ¿no? De los aminoglucósidos, nefrotoxicidad, ototoxicidad, etcétera. La alergia, siempre hay que preguntar, sobre todo a penicilina y sulfas, que les estoy comentando. Conocer la función renal y hepática del paciente, porque la mayoría de los antibióticos o se eliminan por vía renal o se eliminan por vía hepática. Por ejemplo, la ceftriaxona es una cefalosporina que se elimina por la vía biliar, por eso forma cálculos. En cambio, las demás cefalosporinas se eliminan por vía renal. Por eso hay que ajustar la dosis. Sí, cuando hay falla renal hay que ajustar la dosis de la cefalosporina, pero no de la ceftriaxona, porque la ceftriaxona tiene eliminación biliar. Y noveno, el estado inmunológico del paciente, ¿no? El estado inmunológico del paciente. Obviamente, un paciente inmunosuprimido va a tener menos respuesta. Y también la nutrición, que a veces nos olvidamos. Paciente adulto mayor que está hospitalizado y está desnutrido, nos olvidamos de evaluar la parte nutricional, y por más antibiótico que le demos no hay un efecto. Entonces siempre hay que ver el estado inmunológico y también el estado nutricional, porque eso mejora la respuesta a los antibióticos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque no se valora, ¿no? Por eso siempre tienen que hacer una evaluación integral del paciente, ¿no? Una evaluación integral. Ya está. Muy bien. Luego tenemos acá algunos conceptos: la llamada concentración bactericida mínima y la concentración inhibitoria mínima. La concentración bactericida mínima, como ven acá, es la concentración más baja de un antibiótico para eliminar, para erradicar el 99.9% del inóculo bacteriano. Entonces, la concentración bactericida mínima es la concentración más baja para eliminar a la bacteria. En cambio, la mínima inhibitoria es la más baja para bloquear el crecimiento, no para eliminarlo, sino para evitar su crecimiento. Entonces, cuando yo comparo estos dos conceptos, entonces si acá tengo la dosis del antibiótico, primero va a estar la concentración mínima inhibitoria y luego está la concentración mínima bactericida. Entonces, cuando el fármaco, para que alcance su efecto, tiene que pasar su CMI, porque si no pasa el CMI, quiere decir que no va a bloquear ni siquiera el crecimiento y menos va a eliminar a la bacteria, ¿no? Entonces, un antibiótico, cuando sobrepasa su concentración mínima inhibitoria, ¿qué vamos a decir? Que está bloqueando la multiplicación, la división de la bacteria. Por lo tanto, cuando un antibiótico hace eso, se llama bacteriostático. Bacteriostático. Elimina, o en este caso evita, la multiplicación, la división. Pero si un antibiótico sobrepasa su CMI y sobrepasa el CMB, quiere decir que ya no solo evita la multiplicación, sino que elimina la bacteria. Por lo tanto, acá le llamamos bactericida. Bactericida, cuando elimina la bacteria, porque está sobrepasando la concentración mínima bactericida, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, ¿quiénes son bacteriostáticos? Por ejemplo, son los que inhiben la síntesis de proteínas, ¿no? Macrólidos, tetraciclinas, ¿no? Cloranfenicol, son bacteriostáticos. En cambio, ¿quiénes son bactericidas? Los beta-lactámicos, los que afectan a la pared, ¿no? Los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, la polimixina, que afecta a la membrana de la bacteria. Beta-lactámicos, aminoglucósidos, polimixina
son bactericidas. En cambio los demás son bacteriostáticos. No puedes combinar un bacteriostático con un bactericida, porque si no se bloquea su función. O combinas dos bactericidas o combinas dos bacteriostáticos. Por eso el mejor ejemplo de sinergia es combinar aminoglucósido con beta-lactámico. Los dos son bactericidas y ahí sí se potencia el efecto, ¿no? Ahí sí se potencia el efecto. Muy bien, entonces es con respecto al CBMM y al SIM. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Eso es ya concepto de farmacología. Es el porcentaje del total del fármaco administrado que llega a la circulación sistémica sin metabolizarse. Cuando un fármaco se absorbe, una parte pasa a metabolismo y la otra pasa directamente a la circulación sistémica. Esa parte del fármaco que pasa a la circulación sistémica sin metabolizarse, sin alterarse, se llama biodisponibilidad. Miren, acá está la biodisponibilidad. El levofloxacino se puede emplear por vía oral. También hay por vía endovenosa, pero por vía oral también. Y tiene buena biodisponibilidad. Cipro, dicloxacilina, que lo damos para infecciones de piel. Amoxi, para faringitis, ¿no es cierto? Parotitis, tiene buena biodisponibilidad. El cotrimoxazol, trimetropin más sulfametoxazol, también tiene buena biodisponibilidad. Metronidazol, 99%, ¿no? Tiene buena biodisponibilidad. Y el linezolid, 100%, ¿no? Tiene alta biodisponibilidad. Y el tiempo de vida media, que viene a ser el tiempo que necesita el organismo para bajar a la mitad la circulación plasmática del fármaco, ¿verdad? Del fármaco. Entonces, cuando yo digo que un fármaco tiene un tiempo de vida media de 6 horas, y por ejemplo le doy amoxicilina, ¿no? Hagamos el ejemplo. Amoxicilina, 500 miligramos por vía oral. Esa es la dosis que utilizo. Entonces, el tiempo de vida media quiere decir la parte del fármaco que se va a reducir a la mitad de la circulación plasmática. ¿Y cuánto es la biodisponibilidad en este caso del amoxi? 75%. Entonces, ¿cuánto es 75% de 500? Entonces, de esto se va a absorber solo, o va a tener de biodisponibilidad, el 75%. Entonces, de 500, ¿cuánto sería? 350, ¿no? Más o menos. Esto sería la cantidad de amoxi que llega a la circulación plasmática, sin alterarse, porque el otro ha pasado a metabolismo, ¿no? Que sería 150. Ha pasado a metabolismo. Entonces, de los 500, 150 se metaboliza y 350 pasa a la circulación plasmática. Esa es la biodisponibilidad. Ahora, de esto que ingresaba a la circulación plasmática, cuando pasa, ahí viene el concepto de tiempo de vida media, cuando pasa 6 horas, se reduce a la mitad. Se reduce a la mitad, ¿no? Entonces, acá sacamos la mitad de 350. ¿Cuánto sería? 175, ¿no? Miligramos. Ese es entonces el concepto de tiempo de vida media. Es el tiempo a la cual se reduce a la mitad la concentración plasmática del fármaco, no de la dosis inicial, sino de la concentración plasmática del fármaco. Claro, en el caso del linezolid, como es el 100%, ahí sí es igual a dosis, ¿no? Y así pasas 6 horas y nuevamente se reduce a la mitad, 175 sobre 2. Y así sucesivamente. Pasa 6 horas, se reduce a la mitad, pasa 6 horas, se reduce a la mitad. Entonces, el concepto de tiempo de vida media es el tiempo a partir del cual se reduce a la mitad la concentración plasmática del fármaco. Muy bien. Y este otro concepto, los antibióticos tiempo dependiente y los antibióticos concentración dependiente. ¿Qué significa cada uno?
el tiempo dependiente, miren. El antibiótico, cuando es tiempo dependiente, para conseguir su máximo efecto, debe estar, como su nombre lo indica, tiempo, debe estar más tiempo por encima de ¿quién? De su concentración mínima inhibitoria. O sea, lo que le importa al antibiótico tiempo dependiente es estar más tiempo por encima de ¿quién? Del SIM. ¿Quiénes son antibióticos tiempo dependientes? Beta-lactámicos, linezolid, cotrimoxazol, macrólidos, tetraciclinas. Estos son tiempo dependientes. Entonces, estos antibióticos, lo que se necesita para conseguir su máximo efecto es que no alcancen su pico máximo de dosis, sino que estén más tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Por eso acá se grafica en que no me importa alcanzar el pico máximo, sino el tiempo. Miren la flecha. Esto es lo que me importa. No que alcance la dosis máxima, sino que alcance el mayor tiempo por encima de su concentración mínima inhibitoria. Eso es lo que me importa. Entonces, beta-lactámicos, linezolid, macrólidos, tetraciclina. En cambio, los concentración dependientes son diferentes, porque el antibiótico concentración dependiente, para conseguir su máximo efecto, ahí sí debo alcanzar la dosis máxima, el pico máximo, para conseguir el máximo efecto. No me importa el tiempo, sino que alcance el pico máximo, la concentración máxima es lo que me importa. Y claro ejemplo vienen a ser los aminoglucósidos. Por eso cuando se emplean los aminoglucósidos, hay dos formas que ustedes tal vez lo han visto en la práctica: que lo empleen una vez al día a dosis máxima o 3 veces al día a dosis bajas. ¿Cuál será la mejor forma de emplear? Una vez al día a dosis máxima, porque ¿qué me importa del aminoglucósido? Que alcance su concentración máxima, no el tiempo. Entonces, por gusto es darlo 3 veces al día. Mejor es emplear una vez al día, pero dosis máxima. Entonces ahí aprovechamos el máximo efecto del aminoglucósido, ¿verdad? Por eso se llama concentración dependiente. Igual que las quinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, igual a la daptomicina, ¿verdad? Igual que la daptomicina. Y hay algunos antibióticos que, a pesar que estén por debajo del SIM, miren, acá está resaltado de rojo, a pesar que estén por debajo de la concentración mínima inhibitoria, siguen eliminando bacterias. Eso se llama efecto posantibiótico. ¿Ah? ¿Qué es el efecto posantibiótico? Es que a pesar de que estén por debajo del SIM, siguen eliminando bacterias. ¿Qué antibióticos tienen, no es cierto, efecto post-antibiótico? Generalmente los dosis dependientes, los concentración dependiente. Ahí están los aminoglucósidos, ¿no? Pues es mejor una vez al día, dosis máxima, porque recuérdate que tiene efecto post-antibiótico. Quinolonas, linezolid, rifampicina, meropenem, tetraciclina. Estos de acá tienen efecto post-antibiótico, ¿no? Efecto post-antibiótico. Y luego la clasificación que hemos mencionado, ¿no? Si alcanza o sobrepasa la concentración mínima bactericida, es un fármaco que destruye las bacterias, un fármaco bactericida. Si sobrepasa el SIM, la concentración mínima inhibitoria, es un bacteriostático. Ahí está, ¿no? Beta-lactámicos que afectan la pared, al igual que glicopéptidos, estos dos afectan la pared de la bacteria, por eso son bactericidas. La polimixina afecta la membrana. El aminoglucósido afecta la síntesis de proteínas, y es el único que afecta la síntesis de proteínas y es bactericida. Por eso debes acordarte siempre del aminoglucósido. Y las quinolonas, que afectan la replicación del ADN. Afectan la replicación del ADN. Porque la mayoría de los que inhiben la síntesis de proteínas son bacteriostáticos.
Macrólido, clindamicina, cloranfenicol, tetraciclina son bacteriostáticos. Y la sulfa también, el sulfametoxazol, ¿ya? Es bacteriostático. Este gráfico es para representar los mecanismos de resistencia, ¿ya? Mecanismos de resistencia. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, acá miren el beta-lactámico, ¿no? Ahí está el antibiótico. Miren, el antibiótico, en el caso de los gram positivos, ingresa la penicilina y se une para actuar, para inhibir la síntesis de pared celular, se une a esta proteína, al PBP, que es la proteína fijadora de penicilina. Proteína fijadora de penicilina. Y de esa manera inhibe la síntesis de pared bacteriana. Pero ¿cómo evitamos eso? Formando enzimas. Mira qué hacen estas enzimas, se une a la penicilina y evita pues que la penicilina se adhiera a la proteína fijadora, ¿no? ¿Qué enzima es esta? La beta-lactamasa, que es el principal mecanismo de resistencia de los beta-lactámicos, la producción de enzimas, ¿ya? Entonces es un mecanismo de resistencia, la producción de enzimas. Otro mecanismo de resistencia es las bombas de flujo, miren. Entonces se forman unas proteínas que bombean hacia afuera al antibiótico. Este es el principal mecanismo para las tetraciclinas. El principal mecanismo de resistencia de las tetraciclinas son las bombas de flujo, ¿no? Son las bombas de flujo. ¿Cuál es el otro mecanismo de resistencia? La alteración del sitio diana, es decir, donde actúa el antibiótico se altera, ¿no? Se modifica. Por ejemplo, ese es el mecanismo de acción, de resistencia, de la vancomicina. Se altera el sitio de acción y ya el antibiótico no puede, en este caso, actuar, ¿no? Entonces tenemos producción de enzimas, bombas de flujo, alteración del sitio activo, alteración de la permeabilidad también. Se evita que el antibiótico ingrese al espacio periplasmático, porque se altera la permeabilidad. O a través de la transferencia de genes, como una bacteria le informa a la otra para obtener resistencia, a través de la transmisión de plásmidos, transferencia de genes. Muy bien, como habíamos mencionado, es importante conocer la ruta de eliminación para poder ajustar la dosis de los antibióticos, ¿no? Entonces miren acá, ¿quiénes tienen eliminación renal? La mayoría de los betalactámicos, miren, mayoría de penicilina, mayoría de cefalosporinas, los carbapenem, los astrionan, estos 4 son betalactámicos, ¿no? Y tienen eliminación renal. Entonces te hablan de los betalactámicos, en insuficiencia renal hay que ajustar la dosis, excepto la ceftriaxona. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona tiene eliminación hepática, por eso forma cálculos. ¿Qué antibiótico forma barro biliar? Ceftriaxona, ¿no? Forma barro biliar, microlitiasis, porque tiene eliminación por vía hepática. ¿Quién más elimina por vía renal? Vancomicina, y encima es nefrotóxico. La vancomicina se elimina por el riñón y daña el riñón. Entonces hay mucho cuidado en pacientes con falla renal. Es mejor no utilizarlo, ¿no? Y cambiamos. ¿Por quién cambiaríamos la vancomicina cuando el paciente tiene falla renal? Por linezolid, que en este caso tiene eliminación hepática, ¿no? Linezolid tiene eliminación hepática. La daptomicina, el aminoglucósido, la mayoría de las quinolonas también tienen eliminación renal. En cambio, la rifampicina, ¿qué antituberculoso no necesita ajustar la dosis en falla renal? Rifampicina no necesita ajustar la dosis en falla renal. ¿Por qué? Porque tiene eliminación hepática, la rifampicina. ¿Qué quinolona? Moxifloxacino tiene eliminación hepática. Y los antianaerobios, clinda, metronidazol. Clinda y metro tienen eliminación hepática. En cambio, la mayoría de las quinolonas, sulfas, polimixina tienen eliminación renal, ¿no? Eliminación renal.